razones suficientes para ayudarnos a persistir, a identificar a nuestros enemigos o a plantear los papeles que podamos desempeñar en la historia universal. Y para no extenderme más, dejo la palabra al principal artífice de esta obra, don Gustavo Bueno. Bueno, buenas tardes ante todo. Buenas tardes. Expresar otra vez mi agradecimiento a la Casa de la Plata, especialmente a su presidente, Pedro José Rivas, y voy a coger como siempre, porque si no puedo. Y mi satisfacción por estar aquí entre ustedes, sean paisanos o no lo sean, porque por de pronto los principales que son españoles, realmente. Aquello que decía Pimargal, antes que español soy hombre. Claro, no lo hace con rato, ¿verdad? Es evidente. Pero al final de parte decía antes de español soy hombre, pero antes de español, pues, antes de hombre soy español. Claro, vamos, es evidente. Bien, entonces se trata de dar una exposición breve por las circunstancias sobre este tema que me ha sido propuesto y que yo traté ya hace 6 años, me parece. El editor Cervantes me pidieron el mismo tema, la propusieron también el español como lengua de pensamiento. Yo recuerdo que hace 6 años traté este tema, pues como podía hacerlo, y trataba sobre todo de defender la existencia del español, la existencia, que existía el español. Mis recelos eran a la palabra lengua de pensamiento, eso no había que lo entendiera, no era fácil entenderlo. Y, porque claro, todas las lenguas son de pensamiento, parece ser, entonces ¿de qué se trataba aquí? Entonces yo intenté, claro, una lengua que no tiene pensamiento no es lengua, es lengua. Hoy sabemos perfectamente que hay un pensamiento ante el lenguaje. Estos días estamos viendo el chimpancé que tiene un pensamiento proléptico, que calcula que durante el invierno guarda piedras en un parque de 40 kilómetros de Estocolmo, ¿no? Guarda piedras, las pule, y cuando vienen los visitantes por el verano empieza a tirarse, la verdad. Es un individuo que calcula perfectamente, piensa, es algo nuevo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Pues que lo que voy a hacer hoy va a ser no reproducir aquello, porque más o menos, vamos, son cosas conocidas, y eso también voy a decir, no voy a decir nada nuevo, sino que lo que voy a hacer, para decirlo en términos escolásticos, en lugar de tratar de demostrar la existencia, lo cual ya está demostrado, ¿verdad?, es tratar de analizar la esencia. ¿Cuál es la esencia de esto de lengua de pensamiento? Y entonces voy a dedicarme, la cuestión es muy larga de explicar, como todos sabemos, pero voy a hacer un tratado muy general, muy esquemático, y al final, simplemente como corolario, hablar ya del tema propiamente. Vamos, que lo esencial va a ser, ¿qué es esto de lengua de pensamiento? Porque aquí se da por supuesto siempre que cuando hablamos de si el español es o no es lengua de pensamiento, sabemos lo que es lengua de pensamiento, y es lo que no sabemos. Por ejemplo, a los pocos meses, 3 o 4, de salir, de haberme pedido el Cervantes esta colaboración, apareció el anuario, desde el año 2003, y al lado de mi artículo, a continuación, venía otro artículo de Ignacio Sotelo, titulado El español, interrogación, lengua de pensamiento, ¿verdad? Y claro, la interrogación a mí me sorprendió. Y realmente lo que dice este señor en el artículo es lo siguiente: es que ¿qué es lengua de pensamiento? Decía, lengua de pensamiento es la ciencia y la filosofía. No explicaba ni lo que era la ciencia ni la filosofía, y hablaba por ser entendido. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que en español no hubo pensamiento. ¿Por qué? Claro, encaranaba él, precisamente con la famosa polémica sobre la ciencia española de Gastón de Morvilliers, luego reavivada, claro, aquí estaba la clave, reavivada por Domecq de Azcárate y el creusismo, luego por Ortega. Total, terminaba diciendo que en España no había habido ciencia ni filosofía, y que por tanto que había empezado quizá en el siglo XVIII con Feijóo,
modestamente, dice, un pigmeo, dice este individuo, un pigmeo comparado con los gigantes franceses y ingleses de la época. Claro, el papanatismo era total, porque yo nunca he visto, por qué razón, el discurso del método cartesiano, el discurso del método, pues sea un escrito superior pues a un discurso del padre Feijó. El discurso del método, como todos sabemos, es el prefacio, es un prólogo galeato a la geometría, a los meteoros, etcétera, pero que por sí mismo es absolutamente vacuo. Es un discurso puramente defensivo, es un discurso que está, al parecer, pensado para precaverse de las consecuencias que va a tener el mundo en relación con la condenación de Galileo. Y entonces es un discurso vacuo completamente, y sin embargo este discurso, como sabemos, ha servido y sigue sirviendo para que miles y miles de profesores de filosofía franceses y de no filosofía españoles estén considerando a Descartes con el cogito ergo sum como el gran descubrimiento filosófico de la modernidad. Eso es una basura completamente, visto hasta la muchas veces hemos dicho como el cogito ergo sum, tal como lo pone Descartes, es decir, prescindir de todo lo que tenemos, de todo lo que vemos que puede engañarnos. ¿Acaso lo que veo hoy no existe? Es decir, como si no tuviéramos tacto, ni vista, ni oído, ¿verdad? Esto es lo que hoy se llama un experimento de privación sensorial. Pero hoy sabemos perfectamente que a un individuo, y hay multitud de experimentos donde se le priva de sus sensaciones, este individuo se queda dormido. Queda dormido, es decir, si un individuo se le pone una cámara artificial privado de tacto, de vista, y se le tiene 2 o 3 horas, queda dormido y un poco después pues, degenera su cerebro. Es decir, y sin embargo este es el método cartesiano. Entonces, ¿de qué vamos a hablar de Descartes? Es puro papanatismo. Yo no digo que no tuviera una función dialéctica en su tiempo, pero eso es distinto, pero no para considerarlo ahora como un discurso de una altura infinitamente superior al Feijó y llamarle un pigmeo, a veces es intolerable, a mi juicio. Y entonces, y así sucesivamente. Por consiguiente, pero en el fondo lo que viene a decir este autor es pues seguir una tesis que era ya conocida de Maldonado de Guevara, que era un profesor muy conocido, yo lo conocí en tiempos en Salamanca y demás, en donde decía que prácticamente el que había fundado el español para escribir filosofía era Ortega. Tal vez era excesivo, porque si precisamente la prosa de Ortega es ininteligible sin Feijó, por ejemplo, totalmente ininteligible. Total, que la cuestión de la lengua de pensamiento era completamente ininteligible, porque eso de ciencia y filosofía, como además no decía lo que era la filosofía y además lo que se discutía, precisamente, lo que se discutía, era un tipo de discurso completamente muy popular hoy día entre las clases intelectuales, en donde esto es la Inquisición, una España donde los frailes tenían que dar permiso para pensar, ¿verdad? Y para pensar, ¿pero qué es eso de pensar? Precisamente un riojano, el primer riojano al final del siglo, y el primero, realmente yo creo, luego hablaremos de esto, el primero que destapa de qué se trata es un riojano que es Samaniego, en el filósofo y la purga, ¿verdad? El cerdo, la cabra, ahí están esas fábulas, ahí es una sátira completamente contra el pensador marrano, todo el mundo conoce las fábulas de Samaniego. Hay una crítica feroz y además muy profunda sobre lo del pensador y demás, y el pensamiento. Bueno, pues el objeto es eso, el objeto de mi exposición, de un modo muy esquemático, porque el tema es muy rico, pero vamos, ya para estar hablando 3 horas, voy a hacer simplemente el esquema. El objeto es primero tratar de analizar, sin agotar el asunto, ni mucho menos analizar qué entendemos por pensamiento, después aplicar estas ideas a qué entendemos por lengua de pensamiento, que es lo que se discute, y por último ya al final van unos corolarios, el tema del español como lengua de pensamiento. Me permito advertir a todos, aunque yo lo han advertido, que de empezar por las buenas el español como lengua de pensamiento es dar por sobreentendido que estamos de acuerdo en qué es pensamiento y qué es lengua de pensamiento, cosa que es lo que no sabemos precisamente. Y que es lo que adolecía mi exposición del director Cervantes.
se da por sobre suficientes para ayudarnos a persistir, a identificar a nuestros enemigos o a plantear los papeles que podamos desempeñar en la historia universal. Y para no extenderme más, dejo la palabra al principal artífice de esta obra, don Gustavo Bueno. Bueno, buenas tardes, ante todo. Buenas tardes, expresar otra vez mi agradecimiento a la Casa de la Roja, especialmente a su presidente, Pedro José Rivas, y voy a coger así porque si no, no puedo estar. Y mi satisfacción por estar aquí entre ustedes, sean paisanos o no lo sean, porque por otro lo principal es que son españoles, realmente. Aquí lo que decía aquí Margal, antes que español soy hombre. Claro, no lo hace con rato, ¿verdad? Es evidente. Pero al final le pasa decir antes de español soy hombre, pero antes de español, pues, antes de hombre soy español. Claro, vamos, es evidente. Bien, entonces, se trata de dar una exposición breve, por las circunstancias, sobre este tema que me ha sido propuesto y que yo traté ya hace 6 años, me parece. El editor Cervantes me pidieron el mismo tema, la propusieron también el español como lema de muy general, muy esquemático, y al final simplemente como corolario hablar ya del tema propiamente. Vamos, que lo esencial va a ser ¿qué es esto de lengua de pensamiento? Porque aquí se da por supuesto siempre que cuando hablamos de si el español es o no es lengua de pensamiento, sabemos lo que es lengua de pensamiento, y es lo que no sabemos. Por ejemplo, a los pocos meses, 3 o 4, de salir, de haberme pedido Víctor Cervantes esta colaboración, apareció el anuario, parece que el año 2003, y al lado de mi artículo, a continuación venía otro artículo de Ignacio Sotero, titulado El español, interrogación, lengua de pensamiento, ¿verdad? Y claro, la interrogación a mí me sorprendió. Y realmente lo que dice este señor en el artículo es lo siguiente: es que ¿qué es lengua de pensamiento? Decía, lengua de pensamiento es la ciencia y la filosofía. No explicaba ni lo que era la ciencia y la filosofía, la daba por haber entendido. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que en español no hubo pensamiento. ¿Por qué? Claro, encaranaba él, precisamente con la famosa polémica sobre la ciencia española de Gastón de Morvilliers, luego reavivada, cada vez que estaba la clave, reavivada por Universidad Azcárate y el creusismo, luego por Ortega. Total, terminaba diciendo que en España no había habido ciencia ni filosofía y que por tanto que había empezado quizá en el siglo XVIII con Feijóo, modestamente, dice un pigmeo, dice este individuo, un pigmeo comparado con los gigantes franceses y ingleses de la época. Claro, el papalacismo era total, porque yo nunca he visto, por qué razón el discurso del método cartesiano, el discurso del método, pues sea un escrito superior pues a un discurso del padre Feijóo. El discurso del método, como todos sabemos, es el prefacio, es un prólogo aleato a la geometría, a los meteoros, etcétera, pero que por sí mismo es absolutamente vacuo. Es un discurso puramente defensivo, es un discurso que está al parecer pensado para precaverse de las consecuencias que va a tener el mundo en relación con la condenación de Galileo. Y entonces es un discurso vacuo completamente, y sin embargo este discurso, como sabemos, ha servido y sigue sirviendo para que miles y miles de profesores de filosofía franceses y de no filosofía españoles estén considerando a Descartes con el cogito ergo sum como el gran descubrimiento filosófico de la modernidad. Pero eso es una basura completamente, visto hasta la muchas veces hemos dicho como el cogito ergo sum, tal como lo pone Descartes, es decir, prescindir de todo lo que tenemos, de todo lo que vemos que puede engañarnos. ¿Acaso lo que veo hoy no existe? Es decir, como si no tuviéramos tacto, ni vista, ni oído, ¿verdad? Esto es lo que hoy se llama un experimento de privación sensorial. Pero hoy sabemos perfectamente que a un individuo, y hay muchos experimentos donde se le priva de sus sensaciones, este individuo
se queda dormido. Queda dormido, es decir, si un niño se le pone una cámara artificial privado de tacto de vista y se le tiene 2 o 3 horas, queda dormido y un poco después pues, degenera su cerebro. Es decir, pensamiento. Yo recuerdo que hace 6 años traté este tema, pues como podía hacerlo, y trataba sobre todo de defender la existencia del español, la existencia, que existía el español. Mis recelos eran a la palabra lengua de pensamiento, eso no había que lo entendiera, no era fácil entender aquello. Porque claro, todas las lenguas son de pensamiento, parece ser, entonces ¿de qué se trataba aquí? Entonces yo intenté, claro, una lengua que no tiene pensamiento no es lengua, no es lengua. Hoy sabemos perfectamente que hay un pensamiento ante el lenguaje. Estos días estamos viendo el chimpancé que tiene un pensamiento proléptico, que calcula que durante el invierno guarda piedras en un parque de 40 kilómetros de Estocolmo, ¿no? Guarda piedras, las pule, y cuando vienen los visitantes por el verano empieza a tirarse, la verdad. Es un individuo que calcula perfectamente, piensa, es algo nuevo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Pues que lo que voy a hacer hoy va a ser no reproducir aquello, porque más o menos, vamos, son cosas conocidas, y eso también voy a decir, no voy a decir nada nuevo, sino que lo que voy a hacer, para decirlo en términos escolásticos, en lugar de tratar de demostrar la existencia, lo cual ya está demostrado, ¿verdad?, es tratar de analizar la esencia. ¿Cuál es la esencia de esto de lengua de pensamiento? Y entonces voy a dedicarme, la cuestión es muy larga de explicar, como todos sabemos, pero voy a hacer un tratado. Y sin embargo, este es el método cartesiano. Entonces, ¿de qué vamos a hablar de Descartes? Es puro papanatismo. Yo no digo que no tuviera una función dialéctica en su tiempo, pero eso es distinto, pero no para considerarlo ahora como un discurso de una altura infinitamente superior al Feijóo y llamarle un pirineo, a veces es intolerable, a mi juicio. Y entonces, y así sucesivamente. Por consiguiente, pero en el fondo lo que viene a decir este autor es pues seguir una tesis que era ya conocida de Maldonado de Guevara, que era un profesor muy conocido, yo lo conocí en tiempos en Salamanca y demás, en donde decía que prácticamente el que había fundado el español para escribir filosofía era Ortega. Tal vez era excesivo, porque si precisamente la prosa de Ortega es ininteligible sin Feijóo, por ejemplo, totalmente ininteligible. Total, que la cuestión de la lengua de pensamiento era completamente ininteligible, porque eso de ciencia y filosofía, como además no decía lo que era la filosofía y además lo que se discutía, precisamente, lo que se discutía, era un tipo de discurso completamente muy popular hoy día entre las clases intelectuales, en donde esto es la Inquisición, una España donde los frailes tenían que dar permiso para pensar, ¿verdad? Y para pensar, ¿pero qué es eso de pensar? Precisamente un riojano, el primer riojano al final del siglo, y el primero, realmente yo creo, luego hablaremos de esto, el primero que destapa de qué se trata es un riojano